al pensar la popularización de la cultura japonesa en Colombia en conexión con el mundo del anime, hay que volverse unas décadas y desplazarse hacia Japón para primero recordar que a finales de los 70 y durante los 80 Japón empezó a abrirse espacio en el mercado global de la cultura. Ese global era más pues Europa, Estados Unidos y algunos lugares de Asia en ese momento. Bueno, por un lado, el manga de Akira era éxito en el mundo angloparlante y por el otro, Japón se posicionaba como el mayor productor de tecnologías que permitían el consumo cultural, como las máquinas de karaoke, las consolas de videojuegos, el Betamax, el Walkman, que por supuesto llegaron a Colombia. Estos productos tenían la característica de lo que los japoneses llamaban mukokuseki, que significa sin identidad nacional o sin ciudadanía. Entonces, las series de anime y manga también eran mukokuseki al comienzo. En algunas intencionalmente se borraban los elementos de la cultura japonesa, entonces los personajes no comían onigiri, bolitas de arroz, sino un sándwich. Y esto sucedía porque los japoneses pensaban que así era más fácil vender sus productos en cualquier mercado. Pensaban que la cultura japonesa podía ser de difícil comprensión por parte de nosotros los extranjeros y que la ausencia de esa huella de la cultura japonesa de alguna forma garantizaba el éxito de sus productos. En Colombia, animes como Astro Boy y Mazinger Z marcaron el ingreso de Japón en la cultura pop a finales de los 70 y comienzos de los 80 y poco a poco pues se fueron sumando muchísimos más, José Miel, Abeja Maya, Heidi, pero en esa época no había una asociación directa con Japón. Es en la segunda mitad de los 90 que la cultura popular japonesa empieza a difundirse con identidad propia y muchísima mayor fuerza, primordialmente gracias a la televisión nacional y a la televisión por cable. Entonces, por un lado, el número de animaciones japonesas en los canales de televisión nacional aumentó, pero asimismo se popularizó aún más el uso del cable en los hogares colombianos. Entonces, pues los colombianos simplemente tuvieron más acceso a las animaciones. Por supuesto, pues las audiencias jóvenes, ¿no? Y estas audiencias se enfrentaron a una ficción que evidentemente tenía los rasgos de otra cultura ya en ese momento. Entonces había artes marciales, había maestros, senseis, a los que se les debía respetar, uniformes escolares de estilo marinero, no sé, comidas de arroz, comidas servidas en tazas, héroes muy diferentes, Superman o a Batman, y alusiones a muy recurrentes a una mitología que podría parecer extraña, la mitología del mundo shintoísta, el shintoísmo pues siendo una de las religiones japonesas. Entonces, por ejemplo, Sailor Moon, que es un adolescente con poderes sobrehumanos, usa tres talismanes, una espada, un espejo y una joya. Estos tres objetos son representativos de la creación de la Tierra desde la cosmogonía shintoísta y de hecho hoy en día se conservan en lugares sagrados porque son considerados tesoros nacionales. Eh, entonces, digamos, con elementos similares a este, el anime implicó la aparición de Japón ante las audiencias jóvenes colombianas. Ya en la primera década del siglo XXI, paralelo al anime, creció el número de videojuegos que eran identificados como japoneses, empezaron a circular juegos de cartas, los tazos, los personajes famosos de anime empezaron a aparecer en noticias escolares, en productos de consumo masivo por jóvenes audiencias, de nuevo, que bueno, se incluían ropa y comida, digamos. Las audiencias, esas audiencias jóvenes también descubrieron que algunas de sus animaciones favoritas habían sido precedidas por un manga, entonces aparece el universo del manga, la palabra manga se populariza junto con anime que ya se venía popularizando, y luego se van sumando otras palabras de la cultura popular, otaku, kawaii, cosplay, que van cobrando sentido en audiencias, enfatizo nuevamente esto en audiencias adolescentes jóvenes que hoy en día pues ya son adultos. Por influencia de esto, a lo largo, pues en los últimos 20 años empezaron a aparecer, digamos que otras prácticas. Hay algunos Meido Café, estas cafeterías japonesas que son atendidas por mujeres adolescentes vestidas de empleadas del servicio, pues muy tiernas y que encarnan la estética kawaii, los concursos locales de cosplay, donde la gente pues se caracteriza de un personaje. Y pues la presencia fuerte de Japón en las ferias o en las convenciones anuales, como pues SOFA diría yo que es la principal, el Salón de ocio y la fantasía en Corferias.
Entonces, de esta forma, digamos que el gusto por el anime ha hecho que muchos colombianos se interesen de forma más profunda y en algunos casos crítica en la historia, la literatura o las artes de Japón. Yo diría que es muy interesante que algunas de estas audiencias han crecido, han solidificado su conocimiento o experiencia de Japón y hoy en día son profesores de japonés o de temas relacionados con la cultura japonesa o están haciendo investigaciones, están en Japón.